Bueno, vamos a empezando hablando de la ética kantiana, ¿no? Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, conocido por su trabajo en epistemología, ética y metafísica, y su filosofía se centra en la idea de la razón y la moral. Por eso yo quiero mencionar, ¿no? Que en la crítica de la razón pura, ¿no? Kant escribió esta obra, ¿no? En la que él explora la naturaleza del conocimiento. Argumentó que hay dos tipos de conocimiento: conocimiento a priori, o sea, lo que es anterior a la experiencia, y conocimiento a posteriori, que ya está basado en la experiencia. Y también menciona algo sobre el imperativo categórico, ¿no? Él es famoso por su ética deontológica, que se basa en el imperativo categórico. Este es un principio ético que sostiene que una acción es moralmente correcta si puede ser universalizada sin contradicciones. Y también hay un concepto muy importante, ¿no? La estética trascendental, que esto lo menciona en su libro, ¿no? Crítica de la razón pura. Y él aborda esto de la estética trascendental. Él exploraba que cómo percibimos y experimentamos el espacio y el tiempo. Y en su misma obra, él desarrolló su ética moral. Él argumentaba que los individuos tienen un deber moral de actuar de acuerdo con la razón práctica y el respeto por la humanidad. Y en la crítica del juicio, ¿no? Kant se había centrado en la estética y la teleología. Él exploraba cómo juzgamos la belleza y el propósito en el mundo. Y Kant influyó mucho en las áreas, ¿no? De filosofía política y la epistemología, desde la ética también, ¿no? Y sus ideas siguen siendo discutidas y estudiadas en la filosofía contemporánea, muy estudiados. Y para mencionar algo muy importante, ¿no? Así dando algo breve, ¿no? Sobre lo que hizo Kant, ¿no? Vamos a mencionar, ¿no? Una breve introducción, ¿no? Quisiera mencionarles ahorita, ¿no? Algunos fundamentos de la ética kantiana, ¿no? Porque Kant argumentaba que la moralidad no debe basarse en las consecuencias de las acciones, como lo es en el utilitarismo, ¿no? Sino en la intención detrás de ellas. La ética kantiana se enfoca en el deber y la buena voluntad, como las bases de la moral. Y cuando hablamos de la buena voluntad, ¿no? ¿Qué es exactamente la buena voluntad? Bueno, Kant decía que la buena voluntad es el único intrínseca y inherentemente buena. Él sostenía eso. O sea, esto significa que una acción es moralmente valiosa si es realizada por deber, con la intención de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias que lleve. La intención es de hacer lo correcto, ¿no? Y es realizado por deber. Y volviendo a tocar el tema del imperativo categórico, que es muy importante, ¿no? Este es el principio central de su ética. Por eso lo estoy volviendo a mencionar. Es un principio muy importante, es el principio central de esta ética que él ha creado, que propone. Y este imperativo establece que una acción es moralmente correcta si se puede universalizar. Un ejemplo bien sencillo es que si sería aceptable que todas las personas actuaran de la misma manera en situaciones similares, ¿no? Si yo hago esto, yo trato de universalizar lo que yo hago, o sea, yo trato de que actúen de esta misma manera, ¿no? Y hay algo muy importante que no debemos dejar de lado, así de breve nada más, ¿no? Que es la autonomía y universalidad. Porque Kant defendía la idea de la autonomía moral, donde las personas son libres y racionales, que son capaces de legislar sus propios deberes morales. Porque la moralidad implica actuar de acuerdo con principios que podrían ser aceptados por cualquier ser racional, lo que podría enfatizar la universalidad de los deberes morales, ¿no? Y hay algo que quiero mencionar también que me resulta muy importante, que es la fórmula del reino de los fines. Porque Kant presentaba la fórmula del reino de los fines que insta a tratar a cada persona con un fin en sí misma. En lugar de utilizar a los demás como medios para alcanzar nuestros propios fines, esto promueve el respeto y la dignidad de cada individuo. Y él va a la ética deontológica, ¿no? La ética kantiana es una ética deontológica, lo que significa
que se enfoca en el deber y las obligaciones morales como base para la toma de decisiones éticas. Eso es. No considera las consecuencias como el principal criterio moral. Y aquí en la introducción, ¿no? Había mencionado, ¿no? Haciendo una mención del título y algo breve, ya estoy explorando, ¿no? Yo siento que he dicho ya lo importante. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ya aquí vamos, ¿no? Immanuel Kant, su nombre. Él nació el 22 de abril de 1724, en el siglo XVIII. Su lugar de nacimiento es Königsberg, Prusia, hoy Kaliningrado, en Rusia. Y su fecha de fallecimiento fue el 12 de febrero de 1804. En sus primeros años, Kant nació en una familia modesta y pasó la mayor parte de su vida en Königsberg. Asistió a la Universidad de Königsberg, donde estudió filosofía y matemáticas, pero posteriormente trabajó como profesor y tutor. Y hay obras principales, ¿no? Yo había mencionado al principio de todo esto, ¿no? Kant es muy conocido por sus obras, ¿no? Filosóficas muy influyentes, tan influyentes, y entre esas se encuentran Crítica a la razón pura, que es del año 1781, y Crítica de la razón práctica también, que fue en el año 1788, y Crítica del juicio en 1790, y también escribió su obra, ¿no? Fundamentación de la metafísica de las costumbres en 1784. Esas son las más importantes, principales, ¿no? Y realmente Kant revolucionó la filosofía al abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la epistemología, la ética y la metafísica, como lo había mencionado al principio, pero su enfoque se da en la razón, va en la razón. La moralidad basada en el deber y la universalidad de los principios éticos sigue siendo influyente en la filosofía actual, en la filosofía del presente. Y hay algo que Kant, ¿no? Kant llevó una vida metódica y disciplinada, conocida como rutina kantiana. Era célibe y se dedicaba por completo a su trabajo intelectual, y él murió en Königsberg en 1804. Es ampliamente considerado como uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía occidental y pues ha dejado una huella indeleble en la tradición filosófica. Fue un pensador tan influyente que hasta el momento se sigue hablando de él. Y vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Tocando el imperativo categórico, al principio lo toqué de manera simple, ¿no? Pero la vas a ver tocar de manera más completa. El imperativo categórico, ¿qué es? Bueno, es uno de los conceptos más fundamentales en la ética kantiana. Fue desarrollado por Kant, ¿no? Y su idea vital para comprender la moralidad según la perspectiva de este mismo autor, ¿no? Primero, hay que definirlo. El imperativo categórico es un principio ético que establece que una acción es moralmente correcta si se puede universalizar. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, estoy tratando de decir que si sería aceptable que todas las personas actuaran de la misma manera en situaciones similares, sin contradicciones, a eso es lo que voy, ¿no? Porque Kant formulaba este principio de varias maneras para aclarar su significado, ¿no? Y puedo dar unas formulaciones del imperativo categórico. Nos podemos basar en la fórmula de la universalización, que actúa solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. En otras palabras más sencillas, antes de realizar una acción, debes preguntarte si sería posible y razonable que todos los seres racionales actúen de la misma manera en situaciones similares. Y también hay otra fórmula, de la humanidad. Actúa de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, nunca simplemente como un medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin. Y esta formulación enfatiza el respeto, la dignidad de cada ser vivo, ¿no? De cada individuo, instando a no utilizar a las personas como meros instrumentos para tus propios fines, ¿no? Es, bueno, me hace recordar una frase de Nicolás de Maquiavelo, ¿no? El fin no justifica los medios. Y ya ahorita viendo lo de Kant, ya me di cuenta, ¿no? En contraste.
Y algunas características del imperativo categórico que podría mencionar, la racionalidad. ¿Y en qué se basa la racionalidad? La racionalidad, pues, se basa en la capacidad de la razón y la voluntad autónoma de las personas para determinar lo que es moralmente correcto. También en el rechazo de las consecuencias, ¿no? Es una característica muy importante. A diferencia de las éticas consecuencialistas, como el utilitarismo, Kant no considera las consecuencias de las acciones como el criterio principal para la moralidad. Otra característica que hay es la universalidad. No lo puedo abandonar, porque es el principio que debe ser aplicable universalmente a todas las personas en situaciones similares, sin excepciones. Y quiero mencionar otra característica que es el énfasis en el deber, porque el imperativo categórico se centra en actuar por deber y no por el resultado de la acción. La moralidad depende de la intención detrás de la acción. Claro, y es algo muy importante, ¿no? Porque es crucial el imperativo categórico, ya que proporciona la base sólida para determinar la moralidad de las acciones y resalta la importancia de la intención y el respeto por la humanidad, por el otro, por los otros, porque merecen ser respetados, ¿no? Y ahora vamos a seguir, ¿no? Tocando otro concepto. Vamos a tocar la buena voluntad, ¿no? Para Kant, ¿qué es la buena voluntad? Aquí está escrito, ¿no? Lo puedes leer fácilmente, es el único bien intrínseco y moralmente valioso. Pero déjenme decirles algo, ¿no? En términos kantianos, una buena voluntad, ¿no? Se refiere a la disposición o intención moralmente correcta detrás de una acción. O sea, lo que hay detrás de una acción tiene que ser con una intención moral. Y esta intención moral tiene que ser buena, correcta, ¿no? Por eso Kant sostiene que una buena voluntad es el único elemento intrínsecamente bueno y moralmente valioso. Y para entenderlo mejor, tendríamos que mencionar unas características de la buena voluntad, ¿no? Primero, actuar por deber. Una buena voluntad implica actuar de acuerdo con el deber moral, es decir, hacer lo correcto simplemente porque es correcto sin considerar beneficios personales o deseos egoístas. Y también algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Una característica muy importante para entender la buena voluntad es la moralidad basada en la intención. Porque Kant argumenta que la moralidad de una acción no depende de las consecuencias de la acción y de las circunstancias externas, sino de la intención detrás de esa acción. Una acción realizada por deber y por una buena voluntad es moralmente correcta, independientemente de si resulta en un bienestar o sufrimiento. Ojo con eso. Y otra característica muy importante es el respeto por la ley moral, porque la buena voluntad implica respetar la ley moral, que se deriva del imperativo categórico de Kant, ¿no? Actuar con buena voluntad es actuar de acuerdo con principios morales que podrían ser aceptados por todos los seres racionales. Y hay algo que también es una característica muy importante, ¿no? La universalidad de la buena voluntad. Porque Kant argumentaba que la buena voluntad es universal y puede ser entendida por cualquier ser racional. Ojo con eso, cualquier ser racional. Cada ser humano tiene la capacidad de comprender y adoptar una buena voluntad, lo que la hace relevante para todos. Y la ética deontológica. La ética kantiana es una ética deontológica, como lo había mencionado anteriormente, y es bueno recordarlo. Y la buena voluntad es la base de los deberes morales. Eso significa que las acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas, independientemente de las consecuencias, y que la intención moral es lo que determina la moralidad. O sea, Kant decía que la buena voluntad es la fuente de la moralidad y el único elemento que posee un valor incondicional. O sea, esto contrastaría con las éticas consecuencialistas, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Porque evaluaban la moralidad en función de los resultados. Porque la buena voluntad destaca la importancia de la intención, el respeto y el deber, ¿no? Como pilares fundamentales en la ética kantiana se puede ver eso. Y vamos a continuar con la autonomía moral. ¿Cómo podemos definir la autonomía moral? Pues la autonomía moral se refiere a la capacidad de una persona para actuar de acuerdo con principios morales autodeterminados. En lugar de verse influenciada por factores externos o deseos personales, en la ética kantiana la autonomía es la base de la moralidad y se relaciona con la capacidad de una persona para legislar sus propios deberes morales. Y algunos elementos para entenderlo mucho mejor. Primero, vamos a ir con la universalidad de la ley moral, ¿no?
La autonomía moral implica que las personas tienen la capacidad de formular principios morales que sean aplicables universalmente, y esto significa que las reglas éticas que una persona elige para sí misma deben ser coherentes, aceptables, para todos los seres racionales en situaciones similares. Y otro factor, ¿no? La racionalidad y la autolegislación. Porque Kant nos decía que los seres humanos son racionales y como resultado de esto pueden determinar sus propios deberes morales a través del uso de la razón. En lugar de recibir mandatos morales externos, los individuos son capaces de autolegislar, es decir, establecer principios éticos racionales por sí mismos. Y también quiero mencionar, ¿no? La ética de deber y responsabilidad. En la autonomía moral se vincula estrechamente con el concepto de deber moral. Las personas asumen la responsabilidad de actuar de acuerdo con sus principios autónomos y no simplemente por inclinaciones o deseos personales. Eso refuerza la noción de actuar por deber, uno de los pilares, ¿no? Una de las bases de la ética kantiana. Y también algo que no podemos dejar de lado, ¿no? El respeto por la dignidad, porque Kant conecta la autonomía moral con el respeto por la dignidad de las personas. Al actuar de acuerdo con principios autónomamente elegidos, se reconoce y se respeta la capacidad de cada individuo para autodeterminar sus acciones morales. Esto está relacionado con la idea de tratar a cada persona como un fin en sí misma. Y de esto viene la ética kantiana. Porque en cierta manera la autonomía moral es esencial para la ética kantiana, porque enfatiza que los seres humanos son capaces de determinar sus deberes morales y de actuar también de acuerdo con principios racionales. Esto se opone a la heteronimia, heterono- heteronomia, ¿no? Va a ser a la heteronomia, bien dicho ahí, donde aquí los deberes morales son impuestos desde el exterior. La autonomía moral proporciona una base sólida para la formulación de principios éticos universales y el respeto por la dignidad de cada individuo. Recuerden, esto se opone a la heteronomia. Se opone a la heteronomia. Se opone a la heteronomia. Por eso lo vuelvo a mencionar, ¿no? Porque la autonomía moral es la base sobre la cual los individuos pueden ejercer su moralidad y asumir la responsabilidad de sus acciones. A eso va la autonomía moral. Vamos a la siguiente. Nos encontramos en el deber y obligación. ¿Cómo definimos el deber? Bueno, según la ética kantiana, el deber se refiere a una acción que una persona está moralmente obligada a realizar. Porque Kant sostiene que el deber es el fundamento de la moralidad y es independiente de cualquier inclinación o deseo personal. Porque las acciones realizadas por deber son las que se consideran moralmente correctas. Y ahí también la obligación moral. Ojo, esto es diferente porque hay que tenerlo en cuenta, obligación moral. Aquí Kant decía, ¿no? Que las personas tienen una obligación moral de actuar de acuerdo con el deber, porque esta obligación deriva de la capacidad de la razón para determinar principios morales universales, porque los deberes morales son, por lo tanto, deberes que cualquier ser racional debería seguir. A eso es lo que va la obligación moral. ¿Y qué características hay, no? Del deber y obligación. Como sabemos, esto era basado, ¿no? Se centraba en esto. ¿Qué es actuar por deber? En la ética de Kant, ¿no? La moralidad se basa en actuar por deber y no por inclinación personal. Tus inclinaciones personales van fuera. Es actuar por deber, por el deber. Las acciones realizadas por deber son aquellas que una persona elige realizar porque son moralmente correctas, independientemente de si le gustan o no. Y la deontología. La ética kantiana se clasifica como deontológica. ¿Y esto qué significa? O sea, bueno, significa que se centra en los deberes y obligaciones morales como base para la toma de decisiones éticas. A diferencia de las éticas consecuencialistas, no considera las consecuencias como el principal criterio moral, ¿no? El utilitarismo. Y también hay la universalidad, no lo podemos dejar porque los deberes morales son universales y aplicables a todas las personas. Kant argumentaba que los deberes son principios que cualquier ser racional puede entender y adoptar. Y la categoricidad, bien dicho. Kant distingue entre imperativos categóricos e hipotéticos.
Los imperativos categóricos son mandatos morales incondicionales que se aplican en todas las situaciones, mientras que los imperativos hipotéticos son condicionales y dependen de un propósito deseado. Esa es la diferencia de imperativo categórico y de imperativo hipotético. La más claro no puede estar. Y también no puedo dejar de lado el respeto por la ley moral, porque actuar por deber implica respetar y obedecer la ley moral. Y esto se deriva del imperativo categórico de Kant. Esta ley moral se basa en principios éticos racionales que pueden ser autolegislados por seres racionales. ¿Y a qué vamos con deber y obligación, no? Kant establecía que la moralidad se basa en la intención de hacer lo correcto por deber y no por consecuencias o inclinaciones personales. Lo que tú tengas personalmente no tiene nada que ir con el deber o por las consecuencias, es actuar por lo correcto. Y aquí Kant decía que al actuar por deber, las personas reconocen su autonomía moral y asumen la responsabilidad de sus acciones. De tal manera, respetando así la dignidad de cada individuo, el deber y la obligación son los fundamentos de la moralidad kantiana y proporcionan una base sólida para determinar lo que es moralmente correcto. Y vamos a ir aquí, ¿no? Ética de la intención. El- Esto se centra en la idea de que la moralidad de una acción se basa principalmente en la intención detrás de esa acción. En palabras más simples, lo que hace que una acción sea moral o inmoral no son tanto las consecuencias de la acción como las razones y motivaciones que llevan a realizarla. Y algunas características para comprenderlo mejor, la ética de la intención, actuar por deber, ¿no? No podemos dejarlo porque se espera que una acción sea realizada por deber y no por y por acompañada de la buena voluntad. O sea, debe ser realizado por deber y de tal forma que sea acompañado por la buena voluntad. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que la intención detrás de la acción debe ser la de cumplir con un deber moral, sin importar si se desea o no se desea hacerlo. También hay un énfasis en el por qué, porque la ética de la intención se preocupa por las razones por las cuales una persona elige llevar a cabo una acción. Para determinar si una acción es moralmente correcta, es importante examinar las intenciones y el motivo que impulsaron esa acción. También hay la moralidad de universalidad, ¿no? Porque la ética de la intención se relacionaba con la idea de que las intenciones y motivaciones detrás de una acción deben ser racionales y capaces de ser universalizadas, que otras personas también deberían actuar de la misma manera en situaciones similares. A eso va con que sean universalizadas. Y también hay algo que no debemos dejar de lado, que viene a ser respeto por la autonomía, ¿no? La ética de la intención se respeta mucho esto, que las personas, ¿no? Al reconocer que son capaces de tomar decisiones racionales basadas en principios éticos, tienen la elección de actuar de acuerdo con principios morales, y esto refleja una intención moral. ¿Algún ejemplo de la ética de la intención que podría mencionar, no? A ver, supongamos que una persona dona dinero a una organización benéfica. Según la ética de la intención, lo crucial para determinar si esta acción es moralmente correcta es si la intención detrás de la donación fue altruista y orientada a ayudar a los demás, en lugar de buscar reconocimiento o beneficio personal. La moralidad de la acción se basa en la intención de hacer el bien por el bien mismo, independientemente de las consecuencias específicas de la donación. Y aquí viene la importancia en la ética de esto, ¿no? Es importante en muchas tradiciones filosóficas, incluyendo la ética kantiana. ¿Por qué? Bueno, porque resalta que la moralidad no depende únicamente de los resultados de las acciones, sino de la intención moral detrás de esas acciones, porque ayuda a enfocarse en el motivo ético que guía nuestras decisiones y a considerar la autenticidad de nuestras intenciones al evaluar la moralidad de un acto, hacer el bien por el bien, ¿no? Y vamos acá a la universalidad de los principios. Esto es muy sencillo, ¿no? Pero para hablar de esto, tengo que volver a tocar el imperativo categórico, donde Kant formulaba este principio ético, ¿no? Lo formulaba de varias maneras, ¿no? Y una de las formulaciones claves era la fórmula de la universalización.
A eso es lo que voy. Esto es a lo que voy. Porque esto establecía que actúa solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que debes examinar si la regla o principio detrás de tu acción podría ser adoptada por todos los seres racionales en situaciones similares sin generar contradicciones o caos. Y también hay algo sobre los principios morales racionales. En la ética kantiana se espera que las personas actúen de acuerdo con principios morales que sean racionales y universales. Los principios éticos deben ser formulados de manera que puedan ser aplicados a cualquier ser racional, sin excepciones. Esto refuerza la idea de que la moralidad se basa en la razón y la capacidad de autolegislar deberes morales. Y también hay respeto por la autonomía, porque eso está relacionado con la universalidad. La universalidad de los principios con el respeto por la autonomía moral de las personas. La capacidad de autolegislar principios éticos refleja la autonomía en sí, y actuar de acuerdo con principios universales respeta la autonomía de otros individuos a reconocer su capacidad para tomar decisiones racionales. Y aquí tenemos que recordar que según Kant, un principio moral es moralmente válido si puede ser universalizado sin generar contradicciones o conflictos lógicos. Esta coherencia y consistencia son esenciales para determinar la moralidad de un principio de acción. Y recordemos, ¿no?, que la ética kantiana se clasifica como deontológica, que se enfoca en los deberes y obligaciones morales como base para la toma de decisiones éticas. Los deberes deben ser formulados de manera que sean válidos para todas las personas, independientemente de sus deseos, inclinaciones o circunstancias personales. Imagina un principio ético como mentir está mal, ¿no? Para dar un ejemplo de esto, mentir está mal. Según la ética kantiana, este principio debe ser formulado de manera que sea aplicable a todas las personas en todas las situaciones. Si todos mintieran sin restricciones, la confianza en la comunicación se desmoronaría, ¿no? Se desmorona completamente, lo que sería inaceptable desde un punto de vista universal. Por lo tanto, este principio se considera universalizable y por lo tanto moralmente válido, ¿no? Porque de cierta manera es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Porque si todos mintieran sin restricciones, la confianza ya no existiría en la comunicación, ya no habría confianza. Si tú sabes que los demás mienten, ¿qué te lleva a creer en ellos? Nada. Y tenemos que darle su relevancia a esto porque es muy fundamental en la ética kantiana, porque trata de garantizar que los deberes morales sean aplicables de manera coherente y justa a todas las personas. Ayuda a evitar el relativismo moral, lo evita, ¿no?, de cierta manera, y proporciona una base sólida para la formulación de principios éticos que respeten la autonomía de los individuos y sean aplicables universalmente. Esto es esencial para la construcción de una ética basada en la razón y la moralidad. Por eso vamos a lo siguiente. Críticas a la ética kantiana, ¿no? Cuando sabemos, pues, siempre hay ciertas críticas, ¿no? Ven algunos puntos. Es criticado por los conflictos de deberes. La ética kantiana puede llevar a conflictos morales en los que dos deberes entran en conflicto y no existe una solución clara, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el deber de no mentir entra en conflicto con el deber de proteger la vida de una persona? Más, claro, pintorescamente lo estoy mencionando porque de cierta manera hay un conflicto en los deberes. Son dos, ¿no? ¿Qué hacer cuando el deber de no mentir entra en conflicto con el deber de proteger, salvar la vida de otro? Hay dos deberes. Kant no proporciona una guía clara para resolver tales conflictos, ¿no?, en el conflicto de deberes. Y también es criticado por su rigidez y falta de flexibilidad. Una crítica muy común es que la ética kantiana es demasiado rígida y carece de flexibilidad en la toma de decisiones morales. Kant enfatizaba la aplicación universal de los principios éticos, lo que podía llevar a situaciones en las que no se permiten excepciones, incluso en casos en los que la flexibilidad podría ser más ética. También hay un papel de las consecuencias, ¿no? Porque Kant sostiene que las consecuencias no son relevantes para la moralidad, lo que va en contra de las éticas consecuencialistas como el utilitarismo. Algunos críticos argumentan que excluir completamente las consecuencias puede llevar
a resultados moralmente insatisfactorios en situaciones extremas. También hay una dificultad en la formulación de principios universales, ¿no? Porque determinar principios éticos universales que sean aplicables a todas las situaciones puede ser problemático. En la práctica es a menudo muy difícil establecer reglas morales que sean aplicables universalmente sin excepciones, ¿no? Lo que es correcto en nuestra sociedad quizás no es correcto en la otra sociedad. Quizás no es lo bueno, ¿no? Quizás no es el bien. Ahí también, por ejemplo, ¿no? Puedo decirlo. También hay el énfasis en la autonomía. Esta ética a menudo se enfoca en la autonomía moral, lo que puede no ser apropiado en todas las situaciones, como cuando se trata de niños, ¿no? Personas con discapacidades mentales o en contextos desde la autonomía, en esos contextos, ¿no? Donde la autonomía es limitada, es débil, vulnerable. También hay algo que no podemos dejar de lado, que es la complejidad de la fórmula del reino de los fines. ¿Recuerdan que yo había mencionado la fórmula de los reinos de los fines de Kant? Claro, hay una crítica ahí, que esto insta a tratar a las personas como fines en sí mismas. Y es considerado como un principio difícil de aplicar en la práctica, porque lo que plantea, ¿no? Plantea cuestiones sobre cómo definir exactamente qué significa tratar a alguien como un fin en sí mismo. Es muy difícil hacer eso en la práctica. Y también hay una instancia de la moralidad cotidiana, porque muchos sostienen que la ética kantiana puede parecer alejada de la moralidad cotidiana, ya que se centra en principios abstractos y universales que pueden parecer alejados de la toma de decisiones éticas en la vida real. Eso también es una crítica que le hace a la ética kantiana. También hay otro punto muy importante que viene a ser la falta de atención a las emociones y empatía, porque Kant pone un énfasis limitado en las emociones y la empatía en la toma de decisiones morales. Algunos críticos argumentaban que esto podría llevar a la falta de consideración de aspectos importantes en la ética, como el sufrimiento humano, porque es dejado de lado. Pero debemos destacar que, a pesar de estas críticas, la ética kantiana sigue siendo una de las teorías éticas más influyentes y respetadas en la filosofía moral. No debemos dejar de lado tampoco que las críticas se han utilizado para desarrollar enfoques éticos más sofisticados, más adaptados a las complejidades de la vida contemporánea. Y quiero mencionar, ¿no? Algunos ejemplos de la ética kantiana. La promesa y el engaño, quiero tocar, ¿no? Imagina que has prometido a alguien que lo ayudarás en un proyecto importante, sin embargo, surgió una oportunidad más beneficiosa para ti, pero que requeriría romper tu promesa. La ética kantiana sostiene que debes cumplir tu promesa, ya que hacer lo contrario sería una violación del deber de mantener las promesas. Un ejemplo bien para introducirnos aquí, ¿no? Otro ejemplo que podría decir es el deber de decir la verdad, ¿no? Según Kant, mentir está moralmente prohibido. Por lo tanto, si un amigo te pide que le cuentes una mentira piadosa, como decirle que no puede salir contigo porque tienes otros planes, la ética kantiana te instaría a decir la verdad en lugar de mentir, ya que mentir entra en conflicto con el deber de decir la verdad. Y también otro ejemplo que podría decir es el cumplimiento de las leyes, ¿no? La ética kantiana también se aplica a cuestiones legales. Si te enfrentas a una situación en la que podrías evadir impuestos ilegalmente, ¿no? Ilegalmente lo podrías evadir. La ética kantiana te obligaría a cumplir con la ley y a que debas pagar los impuestos, independientemente de las consecuencias personales. Y otro ejemplo que puedo dar, ¿no? Es ayudar a los demás. Si encuentras a una persona en apuros y necesitada de ayuda, ¿no? Necesita mucha ayuda. La ética kantiana te instaría a ayudarla, no por beneficio personal o reconocimiento, sino por el deber moral de asistir a quienes necesitan ayuda. La intención detrás de tu acción es crucial aquí. Y para sacar conclusiones, ¿no? Porque ya estamos en el último, la ética kantiana está basada en principios sólidos que le da mucho énfasis a la importancia de la razón, la universalidad y la intención de los principios éticos. A pesar de las críticas, claro, todo es criticable, ¿no? Porque no es perfecto. Esa teoría ética ha tenido un profundo impacto en la sociedad y en la ética deontológica moderna, porque tiene puntos muy fuertes, ¿no? Los puntos fuertes, la ética autónoma, que defiende la autonomía moral, lo que significa que cada persona tiene la capacidad de determinar sus deberes éticos a través de la razón, y esto refuerza el respeto por la autonomía individual. Sus puntos fuertes, ¿no? Un punto fuerte es eso, otro punto fuerte es
el énfasis en la buena voluntad, porque Kant destacaba la importancia de actuar por deber y de tener una buena voluntad al realizar acciones morales. Está promoviendo la idea de que las intenciones y motivaciones son esenciales en la moralidad. Otra cosa muy importante, ¿no? Otro punto muy fuerte de la ética kantiana es que esta ética está basada en el deber. La ética kantiana establece un alto estándar moral basado en el deber y la obligación. Y esto puede ser muy valioso para promover la integridad y la moralidad en la sociedad. Y algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Es de que hay esa idea, ¿no? De que estos principios deben ser aplicables de manera universal. De tal manera se promueve la consistencia en la toma de decisiones éticas, ¿no? Y también la coherencia y la lógica. Se presentan muchos desafíos, ¿no? En las críticas uno puede ver, ¿no? Que hay ciertos puntos débiles, porque hay dificultad en la formulación de principios universales y la falta de consideración de las consecuencias, pero la ética kantiana es una teoría muy influyente, la ética, porque resalta la importancia de la razón y la intención en la toma de decisiones morales, pero no es la única perspectiva ética. Es importante también considerar otras teorías en contextos éticos que son diferentes, ¿no? Más difíciles, más variados, más diversos. Y eso es a lo que yo voy, porque no solo debemos basarnos en la ética kantiana, debemos basarnos en las otras éticas para comprenderlo mejor. Pero sobre todas las cosas, yo me quedo con esto, ¿no? El altruismo, ¿no? Porque es muy importante en una sociedad que cada vez es más individual. Es necesario recuperar ese sentido de comunidad, porque dos manos no son mejor que 10 manos. O sea, una persona no es mejor que 5 personas juntas. Trabajando en equipo se llega más lejos que trabajando solo. Y a eso es a lo que voy, ¿no? Que debemos tener conciencia de nuestras acciones, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué dijimos lo que dijimos. Porque revisando esas cosas podemos mejorarnos como personas. Pero más que mejorarnos como personas, podemos llegar a, de tal manera, ser virtuosos. Y en la virtud se puede llegar a ser feliz. En la virtud se puede llegar a ser feliz de cierta manera. Y sobre todo, mientras hay vida y esperanza. Eso es a lo que voy. Y ya está. Eso fue la ética kantiana. De manera precisa, concisa, certera, detallada. Cada punto lo toqué, lo volví a tocar. Y bueno, listo. Gracias.